El Flowcast llega gracias a Balboa Ice, Fonseca Tour, Popeyes, Colón Town. Señores, bienvenidos a otro podcast que es verdad, con poquito tiempo que tiene, ya está haciendo efervescencia en las redes sociales, en pantalla, en todos lados. Mi contraparte, dígame, el señor Luis William me acompaña como siempre. Hoy tenemos un invitado, ¿qué te digo de Lugo, Lucho? es un invitado que hoy va a sacar chispas a la pantalla. Nuestro gran amigo Daniel Alonso. Buenas noches, Daniel, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Flowcast aquí en Da Flow Internacional. Bueno, lo sigo, he visto su trabajo, Pitito, Luchito, pero no me imaginé que iba a estar yo en algún momento aquí, y desde que me demoré un poco en aceptar porque estuve bien resfriado, yo te lo dije. Sí, cómo no. Tuve más de una semana y media resfriado, pero te dije, Luchito, cuando yo me recupere, con mucho gusto venir acá porque he visto el formato del programa, me gusta, es de amenidad, es de conversación, es de compartir vivencias, y pues verdaderamente para eso estamos, con mucho gusto. Bienvenido. Hoy hemos decidido invitarte, Daniel, porque mucha gente te ve con lo mejor del boxeo, piensa que Daniel Alonso nació grande. ¿Me entiendes? Porque siempre pasa eso, que la gente no conoce muchas veces la trayectoria, cómo nace, cómo llega a donde está, que ha pasado muchas situaciones de que la gente no ve. Y en este tipo de formato, en este Flowcast, es donde hacemos que la gente conozca y a la vez se ría un poco, compartamos, así que siéntete a gusto. Y vamos a empezar de una vez, Daniel, con las primeras preguntas. ¿De dónde nace, porque sabemos que eres periodista, de dónde nace la pasión a ser periodista y deportivo? Muy bien, yo vengo de barrios populares. Yo me crié en los barrios de Río Abajo y de Santana. Blanquito de Río Abajo. Sí, señor. Calle 9, Río Abajo. Tiene su chombón por dentro. Señores, sí. En mi otra vida yo fui Bosch. Yo estoy claro en eso. Y ese es mi gente en Río Abajo. Y en el barrio de Santana, barrios populares. Y mi juventud, mi adolescencia coincidió con una época deportiva muy buena que hubo en Panamá. La famosa época de oro del boxeo panameño de los años 70. Okay. Yo tengo 64 años, nací en 1960, cuando Panamá logra tener 4 campeones mundiales de boxeo en el año 72. Yo era un muchacho de 11 años y toda la generación mía queríamos ser boxeadores. Yo, por supuesto, que practiqué boxeo también. Rápido me di cuenta que me iba mejor como comentarista. Eso iba a preguntar lo aprendí. Y no es por tiraba la mano. No, Pitito, yo tiraba la mano, pero los otros eran mejores que yo. Yo decía, ven acá, pero ¿cómo es esto? Yo jugué béisbol con Chompipa Castañeda, fue mi gran deporte. Fútbol jugué poco. Tenis de mesa fue donde quizás más me destaqué, pero en el boxeo tuve una carrera amateur muy breve porque estos pelados eran demasiado buenos para mí. Pero esa fue la época en que Panamá fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 70, los Juegos Bolivarianos del año 73, y había una efervescencia en el deporte, estábamos muy vinculados con el deporte. A mí me influyó mucho en el escogimiento de mi carrera de periodista un cuñado inolvidable que yo tuve, que fue un verdadero maestro para mí, Eduardo Enrique Linyoen Quijano. Él era el esposo de mi hermana Dalis, el papá de Eduardo Linyoen, mi sobrino, hijo de mi hermana Dalis. Y Eduardo era un periodista de esos periodistas verdaderamente que en esa época donde no había internet, no había redes sociales, eran verdaderos eruditos. Hoy día, uno de repente, después que tenga su computadora cerca, ¿en qué año fue campeón fulano? Y tú estás ahí buscando. No, antes no. Por eso es que yo crecí admirando a Fat Fernández, a Tommy Cupas, a esos periodistas que verdaderamente eran eruditos, ¿no? Entonces, Eduardo Linyoen Quijano, mi cuñado, mi compadre, porque yo soy el padrino de Tenzin, de Linyoen. Para la familia, Eduardo Linyoen hijo es Tenzin, porque se llama Eduardo Tenzin Linyoen, porque Eduardo era el viejo. Y la influencia que Eduardo tuvo en mí fue determinante para que yo tuviera ese apego por el periodismo, ¿no? Y de hecho, me tocó parte de mi vida periodística hacerla trabajando con Eduardo Linyoen en la Dirección de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional, ¿no? Ahí fue donde prácticamente empecé a desarrollarme. Así que de ahí vino el periodismo. Por un lado, la influencia de Eduardo,
Y por otro lado, la parte deportiva, el ambiente en el que yo crecí, que era un ambiente donde en Panamá el deporte ocupaba un lugar muy, pero muy especial. Y en esa tinaja, ¿dónde entra lo de abogado? No, lo de abogado es la última parte de mi carrera, porque yo de abogado tengo apenas en ejercicio o quizás unos 8 años. Ok. Pero, y lo hice, te lo voy a contar rapidito, es que yo estaba en un grupo de amigos donde todos eran abogados menos yo. Entonces yo sentía que me goleaban, tú sabes, porque porque yo te estoy hablando de Víctor Orobio, de Uldarín Asprilla, de Ramón Rivas, de Jimmy Calao, de Salvador Cruz, de Marco Barona, que ya se nos adelantó, tremendo abogado. Y éramos un grupo muy unido, hacíamos una fiesta final de años y todo, y yo sentía como que me goleaban. Y un buen día en una fiesta de Navidad le dije, ¿ustedes saben qué? Yo voy a estudiar Derecho. Tendría yo 51 o 52 años cuando decidí estudiar Derecho. Y todos se rieron como diciendo, no, hombre, a esta altura del partido. ¿Qué va a hacer? Bueno, y les dije, a los 56 o 57 años, 56 años, yo voy a ser abogado. Y lo cumplí. Busqué la universidad que me quedaba más cerca de mi trabajo, fue la Universidad del Istmo. Cuando vi los profesores que tenía ahí, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados litigantes muy famosos, yo digo, esta es mi carrera. Y desde el primer momento en que yo entré a la escuela de Derecho, me di cuenta que definitivamente eso me gustaba, lo mismo que el periodismo. Y en efecto, hice mi carrera en 5 años. Nada de materia que dar. No, nunca, gracias a Dios, nunca. Es más, tuve algunos méritos académicos importantes que me llenan de una gran satisfacción porque en todo mi tiempo en la Universidad del Istmo hubo una sola vez que hubo una escogencia del mejor estudiante de Derecho en los 5 años que yo estuve ahí y me correspondió a mí. Ah, qué bien. O sea, yo me dediqué por completo a eso. Claro, un hombre ya hecho y derecho, un padre de familia, un abuelo. Yo, mi no huevet, como decía Roberto Durán. Yo no fui a huevear a la universidad. Yo fui a buscar lo que buscaba. Y en efecto lo logré y me hice abogado. El tema es cuando me hago abogado. Cuando ya yo soy un abogado con mi idoneidad que da la Corte Suprema de Justicia, yo me pregunté a mí mismo, ve acá, ¿y ahora qué? Porque a mí me conoce todo Panamá como el periodista Daniel Alonso, pero yo soy el abogado 22.222, esa es mi idoneidad. ¿Y qué dijeron los goleadores? Bueno, por supuesto que estaban en el tiempo va pasando y veían, hey, esto lo estaba diciendo en serio. Y hoy día, pues que llamarle colegas a estos abogados verdaderamente ha sido muy importante para mí. Y me dije, bueno, yo ahora tengo que seguir. Sí, claro. Entonces, porque en el derecho pasa lo mismo que en el periodismo y que en muchas carreras, tú tienes que especializarte, ¿no? Y cada vez las cosas se especializan más. Antes, cuando yo empecé a trabajar en la redacción deportiva del diario El Matutino, estoy seguro que ninguno de los que están aquí... La Estrella de Panamá. Ni conocía. En La Estrella trabajé después, pero mi primer periódico fue El Matutino, ya no existe. Habíamos 2 periodistas deportivos y teníamos que escribir de todo. Hoy día, cuando usted abre una página de un medio importante impreso, usted se da cuenta que hay todo un colectivo de periodistas especializados cada uno. Cuando a mí me tocó muchos años después ser director de deportes del Universal de Panamá, que tampoco existe. Increíble cómo va el tiempo. Yo tenía 6, 7 compañeros conmigo. Uno escribía nada más de baloncesto, el otro de béisbol, el otro de fútbol, el otro de tenis. Yo escribía de boxeo, por supuesto. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que el deporte, el periodismo deportivo a su vez se va especializando. Entonces ya no basta solamente con ser periodista deportivo, hay que tener una especialidad en alguno de los deportes, porque en el periodismo deportivo ocurre algo muy fácil de comprender. El televidente, el radioescucha, el que te lee, quiere ver en ti una persona que sabe de lo que está hablando. Manejar el tema. Manejar el tema. Entonces, cuando tú le vas a hablar a alguien de atletismo, de natación, hey, tú tienes que saber de eso, ¿no? Por eso el éxito de los comentaristas deportivos, da gusto escuchar a Elías González, da gusto escuchar a Eric Espino. Cuando Eric pasa una jugada y te dice qué parte del reglamento dice esto y qué hay que hacer aquí. Sí. O sea, entonces la gente se identifica con eso. Igual pasa en el fútbol, igual pasa en el boxeo. Así que lo de abogado fue la parte concluyente hasta ahora de mi vida profesional y tuve que especializarme
Un abogado raso, hermano, puede funcionar, pero la especialidad. Parche tierno, se decía también. La primera especialidad que yo tomé recién graduadito, el Comité Olímpico de Panamá y la Universidad de Panamá hicieron un diplomado juntos sobre periodismo, sobre derecho deportivo. Disculpen que a veces confundo siempre el periodismo con el derecho. Y yo fui parte del primer grupo que salió de ese diplomado de derecho deportivo, que es un área excelente. Pero luego vino mi maestría en Derecho Procesal Penal, yo soy procesalista penal, y luego algunos diplomados más cortos de 6 meses, 8 meses, en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional. Ahí se resume más o menos mis 8 años de carrera como abogado, que cuando lo comparo pues a todo el resto de mi vida que he ejercido periodismo, pues obviamente todavía tengo mucho más camino recorrido en el periodismo. Daniel, vamos a entrar en la materia ahora de vuelta hacia atrás. Fuiste presentador de un programa que en ese entonces, en los años 70, 80, se veía mucho en Panamá, que era el noticiero de Todo por la Patria. Claro. ¿Cuántos años y cómo llegaste allí? Y te voy a contar cómo llegué. Mira, yo entré a la Guardia Nacional muy joven porque en el año 79, cuando revierten las áreas del canal en función de los tratados Torrijos-Carter que se habían firmado en el 77, siendo yo estudiante de último año del Instituto Nacional, la Guardia Nacional, no existían las fuerzas de defensa, la Guardia Nacional, todavía comandada por el general Omar Torrijos, asumió posiciones en lo que antes era la zona del canal. Una de ellas fue en el área de Amador. Y entonces ahí se da la posibilidad, necesitaban un periodista joven que tuviera alguna experiencia, que no necesariamente tuviera que estar graduado de la universidad. Yo apenas estaba en segundo año. Hombre, yo apliqué a mi posición. Y ahí me nombran como oficial de información de la Comisión de Defensa y Seguridad, que era un organismo de la Guardia Nacional de Panamá encargada de la contraparte con los gringos en el tema de la reversión del canal y demás. Entonces yo trabajaba ahí en Amador, tranquilo, en una oficina en Amador ahí, veía todo lo que tenía que ver con los tratados. Y un buen día me llaman, me dicen, preséntese al cuartel central de la Guardia que quieren hablar con usted en relaciones públicas. Yo me presento, yo tendría 19 años. 19. En 1979 yo tenía 18 años, porque yo cumplo los 19 a final de año, en noviembre. ¿Qué pasaba? Por alguna razón habían desistido o sacado al presentador del programa Todo por la Patria. Y me preguntaron que si yo podía presentar Todo por la Patria por un domingo, mientras nombraban a otro y demás. 18 años, hermano. Yo mismo soy. Me quedé 10 años. 10 años. De un solo programa te quedaste 10. Ese sábado estaba ahí Mario Adams, estaba José Tamcianca, que eran locutores ya más experimentados. En esa época no había prompter. Tú tenías que aprenderte la primera línea, bajar la mirada, subir la baja. Todo el sábado practicando con eso. Me preguntaron, ¿usted tiene saco? Yo tenía un saco, un saco de chocolate. Que yo lo usaba, qué sé yo, un 15 años, una fiesta, un matrimonio, lo que sea. Bueno, como me quedé tanto tiempo, después me conocían como el muchacho del saco de chocolate, porque era el único que tenía. Y ahí me quedé en Todo por la Patria y sin imaginarlo quedo yo en las entrañas del poder. Porque la Guardia Nacional, bajo el comando del general Omar Torrijos, era el brazo fuerte pues, del país. Y ahí me quedé tantos años. Luego fui director también del periódico de las Fuerzas de Defensa, porque yo trabajé con el comandante Torrijos siendo Guardia Nacional, con el coronel Florencio Flores, con el general Rubén Darío Paredes y luego con el general Manuel Antonio Noriega siendo Fuerzas de Defensa. Cuando el general Noriega le dice el 12 de agosto de 1983 en Amador al general Paredes, buen salto Rubén, yo era el maestro de ceremonia. El capitán Eduardo Linjoen y yo éramos los maestros de ceremonia de ese acto en el que se traspasaba el mando y se convertía la institución en Fuerzas de Defensa. Así que hice mi carrera periodística como un civil periodista en las diferentes denominaciones que tuvo el ente de seguridad pública, llámese Guardia Nacional, luego Fuerzas de Defensa. Y ahí también pudo haber terminado mi existencia, sin exagerar, porque como ustedes saben, yo participé de un movimiento golpista el 3 de octubre de 1989, liderado por el mayor Moisés Giroldi,
un golpe institucional que fracasó. Mis compañeros fueron fusilados y los que quedamos para contarlo fuimos sometidos a un cautiverio severo. A mí me tocó en la isla de Coiba. Bueno, estuve como un mes y pico en La Modelo y después en la isla de Coiba, hasta que vino el desenlace pues tan triste para el país de la invasión a Panamá de diciembre del 89, y al salir nosotros recuperar nuestra libertad, me tocó entonces formar parte del primer grupo que organizó la nueva Fuerza Pública Nacional, lo que hoy llamamos la Policía Nacional. Recordemos que por el tema de la invasión y demás, se hace una reforma constitucional, se elimina el ejército. O sea, Panamá no tendrá ejército, así decía el artículo. Pero alguien tiene que dar la seguridad nacional y esa iba a ser la Policía Nacional. Okay. A mí me tocó formar parte de ese grupo. Fue una etapa muy traumática de la vida nacional porque eran los años post-invasión, donde todavía había presencia norteamericana, hacíamos patrullas de conjunto. Sí. La época de los robos de banco, del M20, no sé si ustedes se acordarán de eso, bombas aquí, bombardearon el Ministerio de Economía y Finanzas. Era una cuestión verdaderamente que el país pudo avanzar, gracias a Dios. Y dicho, y hoy, mal que bien, tenemos una democracia en Panamá y pues tengo esa satisfacción de que me tocó pues la oportunidad de poder colaborar como fundador de lo que hoy día es la Policía Nacional. Daniel, tú acabas de decir de que amigos tuyos fueron fusilados en ese momento porque ustedes no sabían, tú no sabías si podías hoy contarla. Exacto. En ese momento, ¿qué sintió Daniel en ese momento? Bueno, es una especie de como que dice, hey, yo sabía que eso iba a pasar. Lo que pasa es que antes del movimiento golpista del 3 de octubre hubo un movimiento el 16 de marzo del año anterior, liderado por el coronel Leonidas Macías. Ese fue un intento de defenestrar al general Noriega, que fracasó también, y todos los involucrados fueron sometidos a un cautiverio severo que solo terminó con la invasión. Con la invasión salimos los presos del 3 de octubre y los presos del 16 de marzo. Y el general Noriega sí había advertido, esto lo digo porque estaba ahí. O sea, en este caso yo soy fuente primaria. Después que pasó ese movimiento el 16 de marzo del 88, el general Noriega organizó unos seminarios en Río Hato de una semana para subtenientes, tenientes, capitanes, mayores, etc. Era una especie de seminario de actualización de la institución, pero que terminaba el último día, un viernes, con una arenga en la que el jefe de la escolta del comandante Noriega advertía que los próximos golpistas no iban a ser encarcelados, iban a ser fusilados. Así que en honor a la verdad y tratando de ser lo más equilibrado posible, estábamos advertidos que eso nos podía pasar. Por eso, cuando ocurre el movimiento golpista del 3 de octubre, que tuvo un inicio exitoso, porque logramos detener al general Noriega. El general Noriega estaba detenido, estaba detenido. Ahí es donde yo doy la famosa proclama, que voy a Radio Nacional. Cuando regreso al cuartel central ya todo había cambiado. El general Noriega estaba hablando por teléfono y le digo al mayor Giroldi, mira, voy a confesarles algo. Yo le digo al mayor Giroldi, él sufría de migraña. Él estaba con la cabeza que le quería estallar, estaba rodeado de un grupo de oficiales. Yo era civil. La ventaja mía es que yo no tenía que pedirle permiso al cabo para hablar con el sargento, para hablar con el teniente. Además, yo era amigo de Giroldi. Jugábamos dominó juntos, éramos amigos. Entonces yo le digo, mi mayor, si usted echa para atrás, nos van a matar a todos. Porque el general lo había dicho. Ahí es donde pido permiso para ir a Canal 4, porque ya yo calculé a esa hora. Canal 4 arrancaba como a las 10 de la mañana con un programa de cocina de una señora que se llamaba Berta de Peláez. Nunca se me olvida. María. Y ya eran como iban a ser las 10, yo le digo al mayor Giroldi, esto no puede echar para atrás. Deme la orden, yo voy a Canal 4. Y él me dice, dale. Y lo demás es historia sabida. Ya estando en Canal 4, leyendo la proclama, nos vamos del aire. Quedamos todos en oscuridad. Pero como yo hacía el programa Todo por la Patria, 2 meses en Canal 4 y 2 meses en Canal 2, yo conocía perfectamente tanto al personal como a todo. Y yo sabía que había una planta alterna
que se activaba cuando se iba la luz, cuando habían los apagones de la luz. Y en eso estaba yo tratando de activar la planta alterna, cuando llega un oficial que yo pienso que viene dentro de la proyección mía, yo pensaba que era fuerza aliada. Ayudarte. Que venía a ayudarme, que porque yo notifiqué al cuartel, ha pasado esto, pero yo voy a resolverlo. Bueno, era el oficial que me venía a arrestar. Yo caí como una papaya ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo demás fue sabido. Hubo un saldo de compañeros asesinados. Popularmente se le conoce como la masacre de Albrook, porque en Albrook fue donde se fusilaron a la mayor cantidad de compañeros. Al mayor Giroldi se le fusila en Tinajita. El capitán Edgardo Sandoval muere en el cuartel central, y en la cárcel modelo, supuestamente ahorcado, muere el capitán Nicasio Lorenzo. Cuando el golpe fracasa, que los ponen a toda la tropa ahí formada en el cuartel, que el general Noriega dice esta frase, palabras más, palabras menos: señores, lo que pasó, pasó. La tropa no tiene culpa de las decisiones de los mandos. El mayor Giroldi va a ser degradado. Yo digo, pues, y a mí que me voten o que me manden no sé dónde, pero yo pensaba que no iban a haber muertes. Pero obviamente ese mismo día pues empezaron las muertes y los fusilamientos de los compañeros, que es una materia que está muy bien documentada porque hubo un juicio nacional. A mí me tocó dar testimonio en ese proceso. Algunos fueron declarados inocentes, hay que decirlo. No sé, fallas del sistema o lo que sea, pero hubo condenas, sobre todo para el general Noriega, pues como responsable principal de la muerte de los compañeros. Pero este fue un episodio verdaderamente dramático de mi vida. Yo regreso a Panamá el 31 de diciembre de ese año 89, porque la invasión fue el 20, pero nadie nos iba a buscar a Coiba. Los custodios que nos cuidaban a nosotros en Coiba pelaron gallo, como decimos nosotros, y se fueron, y quedamos nosotros ahí. Mira que quedó un teniente, oye, que nunca más supe de él, teniente Nieves Adame. Él era un oficial de tropa y quedó como jefe de la isla de Coiba. Pues entonces él nos abrió la celda a los presos militares que estábamos ahí. Yo era el único civil, éramos 75 presos militares, el único civil era yo. Y nos abre la puerta y nos dice, bueno, la Fuerza de Defensa, ha habido en Panamá una invasión, la Fuerza de Defensa se han rendido y yo también me voy a rendir, yo voy a entregar el mando, y reconozco el mando porque yo tenía como compañeros a 2 mayores y a 2 capitanes que por rango eran superiores al teniente, ¿no? Así que nos abrieron la puerta y quedamos nosotros a cargo de la isla. Yo quedé jefe de comunicaciones de la isla. Pero cuando yo voy a asumir jefe de comunicación, era un cuartito como de 2x2 o 2x3 con un cabo segundo que tenía un telex, era como un teletipo. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer eso. Eso es mucho antes del fax. Y un teléfono. Eso era el departamento de comunicaciones de Coiba. Bueno, y un fusil. El cabo me entregó el fusil, civilón, pero bueno, está bien. Lo primero que hice fue llamar a RPC Canal 4. RPC Radio, en honor a la verdad. Y me contesta Omaira de León Watson. Omaira, que era la presentadora estrella. Y cuando yo escucho la voz de Omaira, tremenda voz, yo le digo, Omaira, soy Daniel Alonso, estoy en Coiba, ponme al aire que voy a dar una programa. Dice, no juegue así. A Daniel Alonso lo mataron en octubre en el gol, no juega así. Oye, Omaira, soy yo. Y yo tuve que contarle anécdotas de cosas que donde estuvimos juntos, que ella comprendiera que era yo, porque ya me habían dado por muerto en muchos casos. Y así fue como yo doy la primera proclama desde Coiba, donde digo que estamos en control de la isla y que estamos para ponernos a la disposición del nuevo presidente que había sido electo en mayo, pero las elecciones habían sido anuladas, que era Guillermo Andara Galimani. Y después, pues, el retorno a la ciudad de Panamá e incorporarnos de inmediato a la gran tarea que significaba reconstruir el país. Fue un trabajo verdaderamente grande. En la parte que nos tocó a nosotros. ¿Fuiste parte de esa reestructuración de...? Por supuesto, yo fui el primer jefe de relaciones públicas que tuvo la Policía Nacional. ¿Cómodo o incómodo? Fue la tarea. No, una tarea complicadísima porque primero no habían recursos
no había, acuérdate que Panamá había sido invadida, había sido No lo digo bombardeada. tanto por el recurso, lo digo por el hecho de la secuela esa que De lo queda que viviste, herida. exacto. Ah, no, por supuesto, eso demora mucho en poder uno, y al final quizás uno no lo supera nunca, pero lo hace un poco más llevadero, ¿no? Pero hacer ese trabajo fue dificilísimo porque además todo lo que oliera a fuerza de defensa te daban en la Sí, cabeza, ¿no? exacto. Entonces, mi área era las relaciones públicas. Como yo le decía a la nación que estamos construyendo una institución nueva, una institución que sí va a ser respetuosa de los derechos humanos, que ya no existe ejército. O sea, fue muy, muy, muy difícil. Yo recuerdo que en una de las sesiones de taller con mis compañeros de relaciones públicas hicimos un brainstorm ahí y diseñamos el nuevo lema de la Policía Nacional. Decía, juntos somos la diferencia. Esa fue la fórmula y todos los despachos de prensa y nuestros, que sí, juntos somos la diferencia. O sea, tratando de vender la idea a la nación de que se podía construir una institución nueva, pero que esa institución jamás podría trabajar a espaldas de la sociedad a la que está llamada. Ahora tú que fuiste parte de eso, esa pregunta se la he hecho a varios amigos que fueron parte también, fueron castrenses. ¿Es mejor o es peor un país, tomando en cuenta, por ejemplo, Panamá, un punto estratégico militar por el canal, tener Policía Nacional o tener su ejército? Bueno. Ojo, porque el problema, si nos damos cuenta, digo yo que era quienes dirigían, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que el ejército panameño fracasó. El ejército panameño, conducido por el general Noriega, no solamente no supo cumplir su responsabilidad, sino que llevó al país a un daño irreversible. O sea, los daños de la invasión a Panamá, yo he visto, porque soy estudioso del tema, cuánto se cuantifica en la economía, pero hay cosas que son incuantificables, o sea, las pérdidas humanas. O sea, aquí el que menos perdió un amigo, aquí perdimos familiares, y eso no se puede cuantificar. El ejército no hizo lo que tenía que hacer y la nación panameña lo eliminó. Eso es un hecho. Ya, eso no hay que mirar atrás. Que antes había más control sobre la delincuencia, claro. Porque A ese punto iba. Claro que sí, porque un maleante pensaba hacer algo si veía un uniformado. Pero ahora no. Ahora los sectores delincuenciales organizados tienen incluso mejores recursos que la propia institución en cuanto a armas, en cuanto a comunicación, etcétera. Pero claro, desde ese punto de vista había un control ciudadano más estricto porque había un régimen fuerte. Pero esa parte ya pasó. Panamá es una democracia, Panamá tiene que vivir como una nación democrática y tiene que ir corrigiendo sus errores. Siempre habrán situaciones en la vida de un país que ameritan pues que sus instituciones y su gente, que al final es el pueblo, pues tome las decisiones que más les corresponden. Esa fue ya una decisión tomada. Me imagino tú alguien idóneo en el tema, porque estuviste ahí, fuiste parte de esa historia, era la persona acertada para seguir con esa nueva imagen de la institución, hablando de la Policía Nacional. En ese momento, ¿qué es lo que hace a Daniel Alonso hacer un paso a un lado y queda metido en los guantes y en el ring? Ok. Bueno, en realidad no di un lado, me empujaron, me sacaron. A mí me sacan de la Policía Nacional cuando se produce el cambio de gobierno de Guillermo Endara a Ernesto Pérez Valladares. Un proceso en el cual yo como ciudadano puedo decir que fue clave en la vida democrática panameña porque fue una transición donde un sector gobernante reconoció su derrota electoral y le entrega el poder del país a la oposición. O sea, es un gesto de madurez política y tengo que reconocerle al presidente Endara esa voluntad, esa dignidad política de precisamente reconocer el resultado de las elecciones y darle el poder al PRD. Obviamente yo fui una de las primeras víctimas de ese cambio, porque cuando el PRD sube al poder, yo me imagino, recuérdate que el PRD era el brazo político de las fuerzas de defensa. Yo era visto por ese grupo como un traidor a las fuerzas de defensa.
Ahora, que a mí hoy día me llamen traidor al general Manuel Antonio Noriega es el halago más grande que yo puedo recibir, porque la historia habla por sí misma. Sí, exacto. Y hay que ver quién fue el traidor, ¿no? Pero yo comprendí temprano que el país todavía estaba gateando democráticamente. Inmaduro en el tema. Exacto, todavía no. Hoy día ya tenemos una democracia ya que hemos tenido 5 o 6 elecciones, pero esa era la primera. Y lo primero que hicieron fue sacarme de la Policía Nacional porque me veían como una persona vinculada que yo nunca pertenecí ni al PRD, ni al panameñismo, ni a ningún partido. Yo nunca pertenecí a un partido, pero había servido a la Policía Nacional. Nos reuníamos una vez a la semana con el entonces ministro de Gobierno, Ricardo Arias Calderón, y una vez al mes con el presidente Guillermo Endara. Una vez al mes yo tenía la oportunidad con un equipo de conversar con el presidente Endara sobre el rumbo del país. Así que para mí fue obviamente traumático, pero yo lo comprendí como una acción política. Es más, cuando el ministro de Gobierno me da la novedad, pues, de que estoy votado, yo le voy a preguntar a él si había alguna razón y no me dejó terminar la pregunta. Me dice, no. Por supuesto que no es que has hecho una, pero tú sabes cómo son las cuestiones políticas. Yo lo comprendí. Y por fuera. Y me retiré. Y fíjate tú que ahí me da la oportunidad de reinsertarme en mi ejercicio periodístico, porque un grupo de la familia Duque de la Estrella de Panamá, que había tenido cierta escisión familiar, sale de la Estrella y funda el Universal de Panamá, el periódico El Universal de Panamá. Entonces Johnny Duque, ya fallecido, me llama y me pide que yo me haga cargo de la sección de deportes. Porque yo había trabajado con Johnny muchos años antes, cuando la Estrella de Panamá tuvo un suplemento deportivo que se llamaba Todo en Deportes. Salía una vez a la semana, yo escribía el deporte colegial. O sea, deporte en los colegios. Yo estaba en 6º año del instituto cuando eso. Pero mira quiénes eran en el basquetbol: Rolando Fraser, Mario Galvez, Grenal. Esos eran los jugadores nuestros de basquetbol. En el fútbol, Rambo Méndez, Omar Campaña, Abdiel Gutiérrez. O sea, había un deporte colegial altamente competitivo. ¿Sabes qué me encanta de esta entrevista, Daniel? Que la gente, yo creo que verdaderamente, obviamente los que te conocen muy allegados, conocen tu historia. Pero hay un mundo de gente ahora mismo que hoy está conociendo que está conociendo sí, la versatilidad que de tiene una persona como usted. yo todavía me encuentro con personas que me dicen, hey, tú estuviste en la fuerza de defensa, tú una vez salió... Yo sí me acuerdo de pelado que yo veía Las fuerzas de defensa presentan el comandante en acción. La patria mía. Así mismo, Yo sí me acuerdo. y el programa cerraba con un famoso tema de O Bandera, se llamaba O Bandera. No, era toda una época verdaderamente que yo en realidad no reniego de ella. No, sí, es parte de tu historia. Es parte de mi historia. Además, tú nunca puedes olvidar tus raíces y de dónde tú vienes. Lo que pasa es que como la gente tiende a generalizar, después de la invasión, todo lo que sonara a militarismo era narcotraficante y violador de derechos humanos. Absolutamente falso. La gran mayoría de los oficiales, sobre todo los de mandos medios, que se llamaban mandos medios, tenientes, capitanes, mayores, eran gente del barrio, de la sociedad, de los sectores más humildes, que se habían hecho oficiales militares en diversas academias del extranjero y que eran verdaderamente profesionales. Que habían malos militares, por supuesto, hombre. Dime una actividad humana en la que no hayan malos. Oye, ni hablar de política, porque ahí no vamos a terminar hoy. Pues ahí está el mejor ejemplo y lo vemos cada 5 años. Así que yo de la Fuerza de Defensa, de la Guardia Nacional con el comandante Torrijos, hasta el general Noriega, lo que yo tengo que agradecer es lo que aprendí. Y lo que aprendí fue disciplina. Disciplina. Alguien me preguntaba alguna vez, hey, ¿cuál fue tu éxito? ¿Cuál ha sido tu éxito en el boxeo? Es que tú sabes mucho de boxeo. Bueno, es cierto que sé mucho de boxeo, pero no es eso, es mi disciplina. Yo tengo 25 años en la empresa donde yo estoy ahorita mismo. Y le puedo preguntar, desde el señor Juan Carlos Tapia hasta el resto de mis compañeros, ¿cuándo yo he faltado? ¿Cuándo yo llego tarde? Yo no llego tarde, yo no falto, yo no pido permiso. La semana pasada que yo hablé contigo, que te dije, hey, Luchito,
Cuando voy al médico, porque ya mi propia esposa me tengo que llevarte al médico, el médico me dice, tú te tienes que quedar 5 días en cama descansando. Te voy a hacer ¿cómo se le llama? Incapacidad. No, hombre, yo no uso eso. Yo qué incapacidad de qué, yo no puedo incapacidad de nada. Yo no puedo quedarme en mi casa y que Juan Carlito tenga solo que hacer todo un programa de 1 hora de lo mejor del boxeo, que ya para nosotros dos es mucha carga, imagínate para uno solo. No, yo hice mi esfuerzo y fui. O sea, eso es lo que yo aprendí. Yo no doy excusas. O sea, a mí no hay tarea, y esto lo puede decir tanto mi actual empleador como cualquiera de los que han sido mi jefe. No ha habido tarea pequeña, mediana o grande que a mí profesionalmente se me haya dado que yo no haya cumplido. Ahí está. Entonces, esa es mi tarjeta. Que soy estudioso. Sí, soy estudioso. Pero la disciplina fue lo que me marcó. Estoy intrigado. 25 años, sales de la Policía Nacional. ¿Cómo se da? ¿Quién da la llamada? Sí. ¿Tú tomaste la iniciativa? Para lo mejor del boxeo. O alguien le dice al señor Juan Carlos, ahí hay un gurú. ¿Qué sabe? Vamos a jalarlo. Creo que esta va a ser la parte de más audiencia de este podcast. Porque lo que voy a contar aquí, muy poca gente lo sabe. Primero, vamos a ir cronológicamente. Salgo de la Policía Nacional, voy al Universal. Estando en el Universal de Panamá, me llaman de RPC Canal 4 a que yo fuera a ser el presentador de deporte. En ese interín cambia el gobierno de Pérez Valladares a Mireya Moscoso. Me llaman de la presidencia para pedirme que regrese a la Policía Nacional porque sabían que mi salida no había sido... Yo, no, hombre, gracias, hermano, pero ya yo estoy bien, ya yo me había reencontrado con mi ejercicio periodístico propiamente tal en el deporte. Le agradecí al grupo que estaba con la presidenta Moscoso. No. Además, más tongo botado no pone boleta, hermano. Ya yo estoy acá en lo mío y ahí me quedé. Cuando yo llego a Canal 4, yo era inocente de que estaba llegando a Canal 4 en el momento en que se estaba negociando la fusión. Yo no tenía idea. Yo llegué como era una nueva... Cuando yo llegué a Canal 4, al edificio Chesterfield, que ya no existe, yo no sabía editar. Cada género periodístico tiene su hermenéutica, tiene su intríngulis, Lo mío en realidad es el periodismo impreso. Eso es lo que a mí me llena, escribir. No es porque sea más hot o más importante que la televisión o la radio. Es que hay un axioma en el periodismo impreso con el cual yo me identifico totalmente. Y dice que cuando la palabra se imprime, el tiempo se detiene. Cuando tú vas a escribir una nota periodística y cometes un error en esa redacción, 20 años después un estudiante universitario hojeando una hemeroteca va a encontrar ese error. En la radio no, en la televisión no. Se nos fue un gazapo. Ey, ¿qué fue lo que dijo Luchito? Ey, Pitito se equivocó. No, pues ya pasó. Sí. A menos que veas una repetición, qué sé yo, que ahora son comunes, pero que antes no eran comunes. Impreso porque no. Impreso no. Donde cometes un error, quedaba ahí queda para siempre. Así que lo mío era el periodismo impreso, pero estaba frente a, trabajar en Canal 4. O sea, es el primer canal que hubo en Panamá, fundado en 1960, el año en que yo nací. Y tuve que aprender de cero, y ahí estaba yo ajeno a lo que significaba la fusión. Yo no tenía idea de lo que era eso. Estando en Canal 4... Oye, Luchito, estando en Canal 4 me llaman de la editora Panamá América. Iban a hacer un periódico específicamente deportivo y querían que yo fuera el editor. Ya yo venía de una buena carrera en el Universal, donde habíamos hecho un tremendo equipo de deportes y demás. Yo, para decir que no, lo hice de una manera elegante. Puse la vara alta, puse el salario alto. Claro. ¿Cuál es mi sorpresa? Aceptaron mi propuesta. Suele pasar. No me la esperaba. Cuando me toca ahí donde Bati Aleta, que era y Lucas Alemán, que eran los directivos allá en Canal 4, y les digo, me dice, pero ¿por qué te vas si tú no estás en la lista? Yo no sabía ni qué lista me estaban hablando. Pero es que obviamente, como ocurre en toda fusión, cuando dos empresas se unen, van votando. Van votando porque ya no necesitas 2 departamentos de contabilidad y 2 departamentos de recursos humanos. Yo no tenía idea.
Era una decisión estrictamente profesional. No me la igualaron, pero me la mejoraron sustancialmente. Y ahí me di cuenta que en realidad, cuando tú te sientes valorado, y por eso me quedo ahí en RPC todavía el tiempo que estuve, donde logramos muchísimas cosas. Yo tengo el gran honor de decir que yo formé parte de ese crew con Celiano Fonseca y Lisette Condacín. Sí. Éramos el primer canal, el primer noticiero del país. Y había un noticiero que era un refrito, que era como a las 11 de la noche, que lo hacía con René Rizcaya. Casualmente ayer, Panamá, la vieja escuela, subió una foto. Brother. Juan Carlos con unas olas del mar en la René cabeza. Rizcaya es uno de los maestros más grandes que todos los que pasamos por el Chesterfield tuvimos. Y empezábamos, y como era tan espontáneo René, y yo también lo soy, el noticiero de las 11 de la noche comenzó a marcar altísimo, y comenzaban a entrar anuncios que no era frecuente. Se hacían prácticamente anuncios que se le llamaba como de compensación, de bonificación, exactamente. Pero no, y de repente yo iba a presentar mi noticiero de deporte, y me decía René Rizcaya: don Daniel, a mí me han dicho que usted sabe de música. Yo sé de música. Me dice: ¿y del Gran Combo ha escuchado hablar? Yo: ¿qué le pasa, René? Respete. Bueno, no voy a escuchar el Gran Combo. Pero usted no sabe cuál fue el primer éxito del Gran Combo. Yo: como no, menéame los mangos. ¿Cómo? Y ahí se formaba, no tiene ni practicado, ni guionizado nada. Y así empezábamos. Óyeme, y tuvimos un éxito tremendo, y ahí estábamos bien en Canal 4, logrando muchas cosas. Estando en Canal 4, me tocó cubrir juegos bolivarianos, centroamericanos y del Caribe. Incluso me tocó cubrir una función de boxeo de un panameño en Venezuela. Juan Carlos no estaba en Canal 4 en esa época, estaba en Canal 2. Sí, porque Juan Carlos ha tenido idas y venidas. Y recuerdo que incluso el señor Tapia en su programa de los jueves dijo: a pesar de que esta transmisión va a ser la competencia, yo les pido que vean una pelea de un panameño, Evangelio Pérez, que lamentablemente no se pudo coronar ante José Bonilla en Venezuela. Pero seguimos con el recorrido. Estando en Canal 4, el boxeo panameño estaba en crisis. Te estoy hablando del año 98. Una crisis parecida a la que tenemos hoy. En el boxeo estamos mal ahorita mismo en Panamá. Eso vamos a estar claros en eso. Oye, y el Instituto Panameño de Deportes decide hacer un Congreso Nacional de Boxeo en el Hotel Soloy, donde iba toda la gente que tiene que ver con boxeo: apoderados, promotores, entrenadores, boxeadores, prensa deportiva, etcétera, sponsors, todos estaban ahí. Y a mí me piden que yo dé una conferencia en ese evento. Yo: ¿cómo? Con mucho gusto. Lo que yo no sabía, y lo vine a saber el día que se inauguró el Congreso, es que había un orador anterior a mí. Ahí me di cuenta cuando lo vi. Era el que te digo, hermano. Era Juan Carlos Tapia. Me tocó sentarme al lado de él. Claro, ya yo era presentador de deportes de Canal 4. El señor Tapia, por supuesto, que me conocía. Yo, obviamente, crecí. Yo creo que yo he sido uno de los televidentes desde siempre, de lo mejor del boxeo. Y el señor Tapia habló primero que yo. Él habló sobre un tema de cómo la televisión puede colaborar para que el boxeo se difunda. Excelente. ¿Quién mejor que él, no? Que hacía las transmisiones vía satélite y demás. Yo pensaba que cuando el señor Tapia terminara de hablar, se iba a retirar a atender sus compromisos, pero el hombre se quedó. Y luego viene la conferencia mía. Mi conferencia era diagnóstico de la realidad del boxeo panameño, posibles soluciones. Vengo yo, agradezco la invitación, pero les digo a los organizadores que me han puesto en una posición muy incómoda. Porque me han puesto a hablar después de Juan Carlos Tapia. Y eso en el boxeo equivale como a que tú vayas al Garden de Nueva York a ver una pelea de campeonato mundial pesado y después te quedes a ver una pelea de un peso mosca. Pero bueno, aquí está el peso mosca. Pues yo vengo a hablar y comencé a hablar. Pam, 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 pam. Cuando termino mi intervención, digo: si hay alguna pregunta. Juan Carlos Tapia. Quiero hacerle una corrección. Tú sabes que el secreto cuando tú das una conferencia, como todo en la vida, es la certeza. Tú tienes que estar muy preciso en las fechas, en los nombres, porque te equivocas
Si yo digo que Durán fue campeón semipesado, eso es un error absurdo porque él llegó hasta campeón mediano. Tú no puedes cometer un error de ese tipo cuando eres un experto en algo. Y cuando el señor Tapia dijo, yo tengo que corregirle algo, yo, chuleta, ¿Qué dije? bueno, pues, está bien, me habré equivocado en algo. Día. No eres peso pluma. Me dijo, usted dijo al inicio que usted era un peso mosca y usted es un peso pesado. Yo le pido que venga a trabajar conmigo a lo mejor del boxeo. Ahí mismo, micrófono abierto. Así fue. Oh. Si Juan Carlos está viendo esto, yo creo que Juan Carlos a lo mejor ni se acuerda, pero así fue. Entonces, por eso es que yo cuando empiezo con Juan Carlos, empiezo como parcialmente, porque yo tenía un puesto muy importante en la corporación Medcon como gerente de deporte. Yo fui gerente de deporte antes de David. Okay. David me reemplaza a mí después cuando ya, y yo salgo para acá para lo mejor del boxeo. Yo siempre aspiré trabajar en lo mejor del boxeo, porque yo soy un hombre de boxeo y yo crecí escuchando a Juan Carlos las grandes narraciones, pero nunca moví un dedo para lograr eso. Para llegar. Nunca. Ni le mandé una carta, ni hablé con un familiar de él, o le pedí a un amigo mío que me hiciera un puente. Nunca. Y se presentó la situación cuando yo menos lo esperaba. Empecé con Juan Carlos en las transmisiones internacionales porque yo seguía siendo el presentador de deporte. Antes que sigas, cuando él te dice eso, ¿qué sentiste? Porque wow. Y no solamente porque te lo digo, sino en el momento que lo dice. Y delante de toda la industria del boxeo panameño, no, me sentí verdaderamente halagado, halagadísimo. Por supuesto que no respondí nada porque yo tenía trabajo, ¿no? O sea, pero claro, ahí empezó nuestra relación. Empecé con las transmisiones internacionales. Ajá. Hubo un momento que el señor Tapia me dijo a mí, Daniel, yo tengo no sé cuántos años que yo no cojo vacaciones, porque no tengo a quién dejar aquí. Yo me podría ir 3 semanas en un crucero con mi esposa y tú me haces el programa 3 jueves seguidos. Yo, por supuesto, yo gratis lo hubiera hecho. Gratis, porque el honor de ser el presentador. Claro. Pero cuando él me dice, bueno, vamos a negociar, yo dentro de mí, lo que sea. Pero el señor Tapia paga muy bien. Paga muy bien. Yo pienso, no sé, pero ese es un hito que íbamos a mencionar. Ajá. Él paga muy bien. Bueno, paga muy bien, pero digo yo a lo que he leído, a lo que he visto en otras personas que hablan, que el hito no solamente es en el tema económico, sino que es agradable pertenecer a ese sitio. Claro. Tiene que haber alguna Es el más exigente de los jefes. Alguna magia. Eso es lo que te es el más exigente de los jefes. El señor Tapia, ahora que tiene 83 años, ya nada más va a la oficina 2 o 3 veces a la semana. Pero hace 5 años, el señor Tapia estaba todos los días en su oficina, como todos nosotros los empleados y colaboradores. Y cumplía como cualquier otro empleado. Un hombre exigente, pero que sabe respaldar al empleado, que sabe respaldar. El hecho de que él regale un carro 0 kilómetros a todos sus colaboradores que cumplen 10 años. Eso es lo que te digo. Todos. No es a los ejecutivos, es a cualquiera, al mensajero, a la secretaria. Yo tengo 25 años, yo tengo 2 carros y tengo 2 llantas del otro. Qué bien. Pitito. Me robó ese pelón. Tengo 2 llantas ya del otro. Sí, porque acuérdate que cada 10 años, ¿no? Sí, Yo 5 años tengo 2 llantas. No solamente eso, es el saber que frente a una eventualidad que tú tengas como persona, tú puedes confiar en ese jefe. Juan Carlos Tapia, y esto lo saben los amigos personales de él más que yo, es de esos amigos, que se mete en las peleas de los amigos, pero o sea, él es un hombre demasiado entregado a su aspecto empresarial, el éxito que ha tenido con su libro Cómo triunfar de huevo a huevo, que se llamaba así, ahora se llama Cómo triunfar de todas maneras, para hacerlo un poquito más suave. Ahí él narra cómo él logró hacer el imperio que hizo en la televisión panameña como representante de los grandes promotores, Bob Arum, Don King, Cedric Kushner, todos ellos. Y tú te imaginas, Luchito, tú que eres un pitito, hacer un programa de televisión, manda bemole, hermano. Cuando usted llega a hacer un programa, que usted dure 1 año, y usted se puede sentir orgulloso. Que dure 50. No, sí, es bárbaro.
No hay, es que no hay, eso no existe en la industria. Y nosotros aquí en Panamá lo tenemos con un programa como el de Tapia, lo mejor y del seguir boxeo. innovando. O sea, Esa es la clave. Tú agarras un programa, lo mejor del boxeo hoy, y tú le pides a Jorge Cáceres que te busque uno del año 90. Son dos productos distintos, totalmente distintos. Esa es la clave de Tapia, la innovación. Entonces, él te pide y te exige, pero obviamente paga muy bien a sus empleados. Yo estoy seguro, no es nada malo lo que voy a decir, que un camarógrafo de lo mejor del boxeo gana más que el promedio de los camarógrafos en cualquier televisora. Y una secretaria, y un mensajero, y un conductor. Cuando yo vi, por ejemplo, comparé lo que se ganaba, por ejemplo, en un canal de televisión donde yo trabajaba, por una transmisión de boxeo, no hay comparación con lo que se paga acá con Juan Carlos Tapia. Entonces, eso, una cosa lleva a la otra, ¿no? Por algo ese hombre ha tenido ese éxito, por algo. Le podrá caer mal a alguno, le podrá caer bien, le podrá ser indiferente a muy poco. Yo creo que la personalidad de Tapia no admite que le sea indiferente. Por muchos años yo escuchaba, ¿sabes? Esas conversaciones de viejo, porque los abuelos lo saben todo, lo comparaban mucho porque esa misma mística la tenía Juan Ramón Paul, del Machetazo. Sí, del Machetazo, por ejemplo, sí. Tenían esa misma filosofía. Exacto. Que ayudaba mucho a los empleados. Y que todavía el Machetazo sigue ayudando a los colaboradores internos. Tema de casa, de todo eso. No. Es muy cómodo trabajar así cuando tú te sientes respaldado. Y lamentablemente no todo el trabajador puede decir eso, que trabaja en una empresa en la que se siente respaldado y se siente bien pagado. Así fue como llegué a trabajar con Juan Carlos. Y es así donde he logrado llegar a 25 años trabajando con él. Y yo me pongo a ver, Juan Carlos es un ejemplo para mí, porque si un hombre de 83 años todavía tiene ese ímpetu, tiene esa iniciativa, acaba de escribir su segundo libro, Enema Mental, sacarse la pupú que uno tiene de la cabeza, buscar lo positivo siempre. Eso no, esa es la personalidad de él, cómo triunfar de Boswe a Boswe. Como enema mental. Ahora bien, yo soy locutor. Lucho es locutor. Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho a mí. Porque, ejemplo, dicen el éxito que tú has logrado, tu nombre, que si la animación. Y yo siempre digo, yo se lo debo a Rodolfo de León, que en paz descanse. Rolo. Que fue el que inculcó los pininos. Tienes que hacer esto. Y yo lo veía a él como ese Juan Carlos Tapia, cuando yo empiezo a trabajar en radio. Hazme ese matiz de ese Daniel cuando entra, ya que no es lo mismo de verlo a tenerlo al lado. Claro. Háblame de eso, si influyó mucho en ti, si el estilo tuyo tiene que ver con él, si... Bueno, ¿qué influyó? Voy a empezar por lo del estilo. Yo estaba claro en algo. Si yo iba a compartir narración con Juan Carlos Tapia, lo primero que tenía que asegurarme es no imitar a Juan Carlos Tapia. Tenía que ser mi propia personalidad. Y eso espontáneamente fue haciendo de mi estilo un estilo tan propio mío como lo es propio para el señor Tapia el estilo de él. El de las piernas de trapo, el del culitripi. Lo mío es el bebop. Bomba carambomba, suéltame gorila, búscate a otro que yo no voy. Como yo soy salsero, yo siempre trataba de llevar la salsa al deporte. Entonces, cuando los dos boxeadores se chocan al mismo tiempo, ¡bam! Entonces, eso es bomba carambomba. Por el tema, pues, de Luis Texidor, de la Sonora Ponceña y demás. Cuando el boxeador se queda sentado, que ya no quiere seguir peleando, yo digo, ¿lo escuchaste, Juan Carlos? Acaba de decir, búscate a otro que yo no voy. Ese era un tema del gran combo Pellín Rodríguez, se llamaba Primer Viaje para la Luna. No sé si lo recordarán. Primer Viaje para la Luna. Botaste la cédula, Daniel. Y decía Pellín, botaste la cédula. Búscanse a Batman o a Superman, pero yo no voy para la Luna. Entonces, así traté. Suéltame, gorila. Un merengue. Que me suelte, gorila. Ajá. No. Tratando de meter la salsa. Todavía, cuando la pelea está muy fragorosa, que están saliendo chispas de la pantalla, yo le digo a Juan Carlos Tapia Rosa, que es ahora mi compañero, Juan Carlos, esto es como decía Javier Solís, entrega total. O como diría Benny Moré, mucho corazón.
O como diría Osvaldo Ayala, óyeme, qué peleón la que estamos viendo. Y eso es al final del camino, tu autenticidad, tu espontaneidad, Claro. tu naturaleza. Y que conectas con el televidente. Conectas con la Sí, gente. la Conectas jerga, la con la jerga. gente, y la gente que todavía algunos añoran por la narración de Juan Carlos, saben que lo mío es totalmente... Y lo mismo ha ocurrido con Juan Carlito, con Juan Carlos Tapia Rosa. El hombre ha metido una clase de pregones. Una vez le estaban dando una guantera a un boxeador al otro y dice Juan Carlito, este ha recibido más guantes que tinaco de clínica. Tú has visto una clínica, el tinaco de una está todos los guantes de látex, todo eso va ahí. Oye, pero qué eso es lo que queríamos, eso es lo que nosotros buscamos, esa autenticidad, ese clic con la gente. Por eso es que no ha habido más, bueno, Cuando dice Juan Carlos Tapia, como quien dice, porque así lo vemos muchos, te cede no el saco de chocolate, te cede el saco de lo gala. mejor del boxeo. Siempre cuando te dan ese pase, tú, es algo grande. sí, grandísimo. ¿Qué pensó Daniel Alonso que ahora va a tener la responsabilidad del grande? Ahora te toca a ti. Wow, tremendo, Luchito, pero es que ha sido un proceso que yo miro hacia atrás, han pasado 25 años, más de 25 años. Porque yo empecé como desde el 98, 99 con Juan Carlos en las transmisiones internacionales, y ha sido como un reto diario, Dice que don Juan Carlos ha escrito 2. ¿Cuándo viene el primero tuyo? Ya lo escribí, se llama Laguna, el ídolo. Es mi primer libro. Habla de esto, Habla de la historia de un gran ídolo del boxeo panameño, Ismael Laguna. No, ahora bien, entonces la pregunta la voy a reformular. Un libro de eso que siente Daniel Alonso, de todo este proceso, sería muy bonito. Yo siempre he pensado que tengo una mora literaria con mi nación. Una, la enciclopedia del boxeo, que es la historia de todo el boxeo panameño, y otro es el episodio histórico del final de la dictadura, del final de la Fuerza de Defensa. Porque el tiempo va pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y alguien tiene que escribir todo lo que giró en torno a la fase previa a la invasión. Porque la invasión de Panamá es el episodio más triste y desgarrador que le ha tocado a la nación panameña vivir. No hay nada que se le compare a lo que vivió Panamá el 20 de diciembre de 1989. Pero esas cosas tienen que documentarse, porque la oralidad se puede ir transformando o se puede ir desfigurando. Entonces yo siempre he pensado que en algún momento voy a tener que sentarme a escribir en primera persona lo que yo viví en las Fuerzas de Defensa y cómo se llegó a la nefasta invasión a Panamá de 1989. Pero siempre he dicho también que las cosas tienen su momento. Siempre van surgiendo prioridades. Por ejemplo, yo decía cuando ahora que yo me gradué de abogado, voy a dejar lo mejor del boxeo y me dedico al derecho. Porque el derecho tiene una gran ventaja que no tiene el periodismo. El derecho te puede dar fortuna. El periodismo en realidad no. Si es un periodismo bien llevado, que no se presta al chantaje, a la corrupción, los periodistas por lo regular somos mal pagados. Esa es la realidad. Tenemos alguna suerte como yo, que me considero bien pagado, pero no es la norma. Entonces, el derecho, sí, un negocio civil que tú puedas resolver, te puede cambiar la vida. Pero después ya me decía, no, yo no puedo dejar a Juan Carlos y a lo mejor del boxeo. Después, nuestro tercer áncor, que era Oscar Ramos, se va a trabajar con el gobierno del presidente Cortizo. Entonces, ahora tampoco puedo irme porque yo no puedo dejar. Después nos íbamos acercando a los 50 años del programa. Yo digo, no, yo tengo que estar con Juan Carlos en este momento, porque es algo que no lo va a volver a vivir ningún televidente panameño. Ver un programa llegar que cumplió a 50 años. Sí, imagínate nosotros acá, que Dios primero, vida y salud. Da Flow el otro año cumple 18 años. 18. Da Flow. Da Flow. Y Weekend va a cumplir en este año 5. Sí. Y nosotros estamos felices ahora 50 años. No. Yo soy creyente de Weekend. Sí, yo sé. Sí, me gusta. Fanático me gusta la música, me gustan los géneros que ponen, y la verdad que lo disfruto tremendamente. Ahora bien, Daniel, sincero, el señor Juan Carlos tuvo quizá
fortuna, porque en esa conferencia le llegó un erudito. Ahora tú, con ese saco de gala, ¿a quién se le cede la batuta en ese algún periodo? momento? Oye, buena pregunta. Y obviamente tengo que ser serio porque tiene que ver con un punto de vista profesional. Nosotros nos habíamos hecho esa pregunta, Juan Carlos Tapia, hijo, y yo, porque recuerda que antes era con Oscar Ramos éramos 3 y con el señor Tapia éramos 4. El señor Tapia fue saliendo un poco de pantalla, quedamos los 3, pero después quedamos Juan Carlitos y yo nada más. Y verdaderamente que las responsabilidades de un programa como este, de mantener ese nivel, y recuérdate que no es solamente a lo mejor del boxeo, es Clásicos del Boxeo, que fue un programa que surgió en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. El señor Tapia se le ocurrió, ven acá, todo el mundo está en su casa. El sábado no vas a salir a ningún lado. Yo tengo todos los archivos de las peleas viejas de la época de Sugar Ray Robinson, de Muhammad Ali. Hizo Clásicos del Boxeo, que hoy día es un programa que tiene muy buena aceptación. Audiencia. Además de eso, tenemos las transmisiones internacionales vía satélite. Tenemos el programa Ringside por COS, que también es otro producto. Tenemos las redes sociales, tenemos dos productos en redes sociales. Uno se llama Round Studio y el otro se llama LMB Online. Entonces, era demasiado para Juan Carlito y yo nada más. Y yo siempre le dije a Juan Carlos, hay que pensar en un tercer anchor porque también uno se puede enfermar, uno puede tener un accidente. O vacaciones. Y obviamente los controles de calidad en la empresa son verdaderamente altos y no lográbamos encontrar, porque además de eso hay ciertos también requisitos para ser comentarista de lo mejor del boxeo. Tienes que dominar el inglés, porque acuérdate que prácticamente las transmisiones internacionales son en inglés y uno tiene que manejar muchos documentos en inglés y demás, y no era tan sencillo. Hombre, para mi sorpresa, Juan Carlos Tapia Rosa encontró un candidato. Un muchacho de 25 años que se llama Miguel Salerno, que se conocieron porque escribía mucho, siempre comentaba en las redes sociales, en los programas nuestros, y a Juan Carlos le llamó la atención que siendo tan joven tuviera tanto conocimiento del boxeo y lo invitó a uno de los programas digitales y luego se le dio la oportunidad. Ya yo creo que tiene como 4 o 5 meses quizás con nosotros en las transmisiones internacionales. Y yo me sorprendo de Miguel Salerno. Muchacho muy avispado, muy bien documentado. Yo me le quedo viendo, este pelado sabe. Y como que me hace recordar a mí, pues cuando tenía esa edad, ¿no? Que Juan Carlos, yo siempre le cuento esta historia. Cuando yo empecé con el señor Tapia, no había ni internet ni BoxRec. BoxRec es la página de récord. Que tú quieres ver, ve acá cuántas peleas hizo Ñato Marcel y tú entras a BoxRec, Ernesto Marcel, y ahí te dicen cuántas peleas hizo. No había nada. Y el señor Tapia me las disparaba en el aire. Daniel, ¿y con qué campeón fue? Y yo siempre respondí todas las preguntas que el señor Tapia me hizo. Porque claro, lo conocía, yo conozco de esto. Este muchacho Miguel Salerno viene a refrescar este grupo, lo ha hecho muy bien hasta ahora, creo que va a seguir mejorando. Y creo que el programa ha encontrado ese anchor nuevo que viene a ser una especie de relevo, porque Juan Carlito tampoco es que es un pelo. Yo le digo Juan Carlito porque para mí puede ser como un hijo, pero Juan Carlito tiene ya 47, 48 años. Yo tengo 64. Así que Miguel Salerno, un joven de 25 años, esa es nuestra carta, esa es nuestra nueva carta en lo mejor del boxeo. En seguir innovando, no han pensado en incluir una dama, porque es muy... hubiera sido... Están incluyendo mucho al sexo femenino. Hubiera sido bueno, yo simpatizo con esa idea, incluso desde que estaba en Canal 4 como presentador de deportes, yo siempre pensé también en incluir una dama. En ese momento no la conseguí. Mi partner en esa época era Lemo Jiménez, que ustedes lo conocen, sí, gran compañero. Aprendí muchísimo de Lemo. Le hacía el noticiero de las 6 de la mañana y el del mediodía. Yo hacía el de las 6 de la tarde y el de las 11 de la noche. Pero la presencia de la mujer es refrescante, es estimulante. Ojalá podamos encontrar, no sé, un tiempo relativamente corto, alguna prospecto, ¿no? Para lo mejor del boxeo. Tú sabes que me ha llamado la atención por años. No sé qué tiempo tiene él, pero me acuerda a el maestro del Arroyo de la Fortuna, que la gente decía que ¿quién es el maestro? De Eddie Araúz. Ajá, pero nadie sabía quién era Don Eddie. Es la voz del programa. Sí.
con ustedes. Y al volver. Ese es uno de los secretos mejor guardados. Mejor guardado ahí. Daniel. Mi saludo. Consulta, Daniel, entrando en materia de deportes. Para ti, si yo te digo, mencióname un top 5 de boxeadores panameños, para ti, ¿cuáles son los 5 que tienen que estar en la lista? Para mí sería muy sencillo, porque me voy a los 5 miembros del Salón de la Fama. Ok. Sería Panamal Brown, Ajá. Ismael Laguna, Roberto Durán, Eusebio Pedrosa e Hilario Zapata. Ok. Ese sería mi top 5 del boxeo nacional. Del boxeo de antes al boxeo actual. Por ejemplo, estábamos, antes de que llegases al estudio, Pitito y yo estábamos conversando y decíamos que el boxeo antes, desde cuando eran 15 asaltos, ahora son 12, se veía más sangre, chispas en la pantalla. Ahora es un poquitito, mucho más llevadero. Y esto no hay... Y se habla que si había mafia, que esto que es un juega vivo, como la última pelea que ustedes hicieron la transmisión de Pacquiao, quedó un empate, que viene una revancha, que todo es un negociado. ¿Cuál es la diferencia del boxeo de antes al boxeo actual? Sí, son épocas distintas, como te pudieran hablar también alguien del baloncesto de la NBA de hace 40 años con el de hoy, o el de la NFL, o el béisbol de las Grandes Ligas. Con el boxeo pasa igual. Yo tuve la suerte de crecer en una época dorada del boxeo. No solamente para Panamá, que fue la gran época de los años 70. En los años 70 tuvimos 2 veces 4 campeones mundiales simultáneamente. Un país que en ese tiempo andaba por 2 millones de habitantes, si acaso. O sea, Panamá, lo que logró Panamá es tremendo. Entonces, y en el boxeo mundial, yo crecí admirando a figuras como Muhammad Ali, y antes, a pesar de que yo no los vi, yo iba a la bajada de Salsipuede siendo un pelado a comprar las revistas Ring Mundial, Knockout, y ahí conocí de José Mantequilla Nápoles, de Carlos Monzón, de Rubén Olivares, y mucho antes de Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Muhammad. Entonces, yo en este momento ya yo pienso que el boxeo tiene que partirse al menos en 2 partes. La parte de los clásicos y de la parte de los contemporáneos. Porque yo soy de los clásicos. Para mí, Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Muhammad Ali, Willie Pep, Sandy Sadler, son las grandes figuras del boxeo. Esos 5 nombres, yo se lo digo hoy a muchachos jóvenes y a lo mejor no van a conocer a 3 o 4 de ellos. Hoy día es otra época. Hoy día es la época que acaba de pasar de Floyd Mayweather. Todavía quedan algunos resabios de Manny Pacquiao. Antes fue la época de Oscar de la Hoya. Antes fue la época de Tyson. Antes fue la época de los 4 grandes. Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y Marvin Hagler. ¿Por qué te cuento todo esto, Pitito? Porque el boxeo tiene su ciclo, como todo en la vida. Se va regenerando, se va reconstruyendo. Cuando Floyd Mayweather anunció su retiro del boxeo, el 1 por 1 libra por libra del mundo, él pensaba que la gente lo iba a extrañar. A la semana y media, Manny Pacquiao era la nueva figura del boxeo. Y eso eso golpeó tanto el ego de Floyd, que es muy elevado, que es ahí donde él decide volver para enfrentarse a Manny Pacquiao en la gran pelea que sostuvieron económicamente hablando, rompió todos los récords y donde, como sabemos, ganó Floyd. Floyd ganó las 50 peleas profesionales que realizó. Un par de ellas un poco dudosas, pero el gran boxeador defensivo que yo he conocido. Yo no le encontraba razón al hecho de que Floyd peleara con un pegador implacable como Juan Manuel Márquez, como Canelo Álvarez, como Robert Guerrero, y no le pudieran pegar. Y subía al hombro y hacía que el golpe pasara por encima. En un momento pensé que el Chino Maidana era el que... Le hizo una gran pelea, al menos la primera le hizo una gran pelea porque el chino le sacaba golpes de donde él no lo esperaba. Y lo único que se me ocurrió decir fue, hey, este hombre hipnotiza a sus rivales porque tiene una capacidad defensiva formidable. Y eso es lo que hace que muchos aficionados al boxeo no comulguen mucho con Floyd, porque no es lo que decía Luchito, no era la época de la entrega total de Javier Solís, de la que yo narro en mis transmisiones, donde había sangre, la época de Alexis Argüello, de Aaron Pryor, de Boom Boom Mancini, de Cornelius Bosa Edward, de Bobby Chacón, de Bazooka Limón. Es un estilo estilista.
Exacto. Entonces, No fajadores. exacto, pero al fanático promedio del Le boxeo gusta siempre la- le va a gustar el ponche, el claro. fajador, el noqueador. Daniel, la materia prima de nosotros, el panameño añora, anhela con que venga, y hablábamos del relevo generacional, que cuando viene mi próximo Roberto Durán. Ah, no, eso no va a volver, eso no lo vamos a ver nunca. Oye, una pregunta, yo los vi a ustedes cuando empezó la entrevista que tenían una tarjetita, y ustedes nunca miran para hacer las Sí, preguntas. sí, Digo que sí, no, porque la- se saltaron el libreto. No, la tenemos aquí. La ¿Seguro? vemos, sí, Ahí está. total. Un- Que era parte de lo que estábamos preguntándote. Un Roberto Durán no vuelve a nacer. Esa fue la dicha que tuvo mi generación de ver a Roberto Durán. Para mí, Eusebio Pedrosa. No, hombre, no. Hilario Zapata. esa era otra generación. Pero ¿por qué tú piensas de que no? Que no va a volver, o qué está pasando en Panamá en Como el en la boxeo? música, Sí. le echamos la culpa a los productores, ¿Qué está pasando en el boxeo? los entrenadores. Sí. Lo que pasa es que hay boxeadores, todo boxeador tiene un valor. Hay boxeadores muy buenos, hay boxeadores campeones, hay boxeadores supercampeones y hay leyendas. Manny Pacquiao es una leyenda. Filipinas no va a volver a tener un boxeador como Manny Pacquiao. Roberto Durán es una leyenda. Es que no te puedo decir, no te puedo explicar como a un niño de 6 años por qué no. Son varios factores, pero es que Roberto Durán es excepcional. Por donde tú lo mires, cuando tú analizas la carrera de Roberto Durán, te das cuenta de que es un boxeador que hicieron el molde y lo rompieron. Y no solamente lo que él proyecta hacia el televidente o hacia el espectador, es lo que él proyecta en sus propios congéneres. Ustedes saben que Mike Tyson es boxeador por Roberto Durán. Sí, él lo dijo. Mike Tyson lo ha dicho, lo ha explicado. varias veces. Mi ídolo. Ese es el ídolo, Roberto Durán. Una vez el Consejo Mundial de Boxeo nos invita a un evento en Cancún que se llamaba la Cena de los 100 Campeones. Cancún había sufrido un huracán que había devastado Cancún, estaban remodelando Cancún y le pidieron al Consejo Mundial de Boxeo que hiciera una actividad de boxeo grande, que fueran muchos turistas. La Cena de los 100 Campeones. Yo fui a cubrir esa cena. Y después expliqué, no, era la cena de Roberto Durán y los otros 99 campeones. Es que no sé cómo explicárselo. Ey, llegaba León Espín, o llegaba George Foreman, el Big George, o llegaba Pepino Cuevas, llegaba Carlos Palomino. Cuando llegaba Roberto Durán, hermano, es difícil explicarte. Te estoy hablando de campeones, no te estoy hablando de fanáticos promedio, manzanillos que quieren una foto con el Cholo, que nunca le niega una foto a nadie. Esa es otra de las particularidades La humildad de de Durán, él. la humildad que él tiene. Que no toda superestrella tiene eso. Bueno, Floyd Mayweather es un problema, que se toma una foto contigo, te firme un autógrafo. Durán al que sea. Por algo Floyd considera a Durán, incluso, claro, su humildad, su falta de humildad no le permite poner a Durán primero. Él se pone primero, pero después del Roberto Durán. Pero cuando yo veía cómo el boxeador de ese nivel, estamos hablando de estrella, ven a Roberto Durán, no, hombre, no. Es otra cosa. El mismo Lennart, el mismo Tommy Hare, el mismo Marvin Hagler. O sea, tuvimos la dicha de tener un boxeador único, irrepetible, inigualable. Más o menos de los boxeadores nuevos, llámese nuevo desde Pelenchín, de esta camada así, 90 para acá. ¿Quién tú crees que nunca se va a comparar a Roberto Durán ni a Eusebio Pedrosa? Pero ¿quién tú crees que estaba haciendo la pelea? Para mí, Vicente Mosquera, el loco Mosquera. Uno de los boxeadores más completos que yo he visto. Pega, boxea, valiente, guapo. Gana el título mundial a Yosanang Nantache en el Garden de Nueva York. Un boxeador tailandés que tenía 11 años que no perdía. Y mira tú si ni el propio Don King creía en una eventual victoria de Vicente Mosquera, que él andaba como con 20 banderas de 20 países y ninguna era de Panamá. Tuvo que sacarla de Puerto Rico, que es la que más se parecía, cuando Vicente Mosquera le ganó a Nantanchay. Lamentablemente, la vida personal de Vicente le hizo malas pasadas y él no logró llegar a donde yo creo que él hubiera llegado. En segundo lugar, Roberto La Araña Vázquez. Sí. Tuvo, además de calidad boxística, ese carisma de poder atraer gente. Roberto Vázquez llenó el Figali varias veces, a Tlapa, donde él se presentaba,
tú veías a los niños llegando vestidos de hombre araña, tú veías gente nueva que tú sabías que no eran los fanáticos habituales del boxeo. Roberto Vázquez pudo haber sido el cuarto ídolo del boxeo panameño. Esta es una opinión mía personal. Panamá, dentro de mis estudios históricos, ha tenido los siguientes ídolos. El Chato Lombardo en los años 20 del siglo pasado, un boxeador que no llegó a campeón mundial, pero que fue el primer ídolo del boxeo panameño. Tan ídolo que la gente quería peinarse como el Chato Lombardo, usar los zapatos del Chato Lombardo. Había un pan de dulce que era el dulce Chato Lombardo. Te estoy hablando del Panamá de los años 1920 o 30. Mira que no menciono a Panamá Brown porque Panamá Brown no se hizo en Panamá, se hizo en Nueva York y en Europa. Pero después del Chato Lombardo llega Ismael Laguna en los años 60. Ese hombre parte en dos la historia del boxeo panameño con la conquista del título mundial ligero ante Carlos Ortiz en la primera pelea de título mundial que se hizo en Panamá. Roberto Durán ha dicho en muchas oportunidades que siendo un niño, él vio ese triunfo de Laguna colado, metido por arriba de no sé dónde, que se vino abajo y que se quedó una anécdota muy jocosa que cuenta Roberto, y que él dijo, yo voy a ser igual a él y mejor a él. Por supuesto que lo superó con los 4 títulos mundiales de diversas categorías que obtuvo. Luego vino Roberto Durán, por supuesto, el tercer ídolo, el gran ídolo del boxeo panameño. Roberto Vázquez pudo haber sido el cuarto. Generaba, llenaba. Pelenchín. Pelenchín es un boxeador interesante con un mérito tremendo. Pelenchín no es ni estilista, ni fajador, ni pegador. Es Pelenchín. Y así ganó campeonato mundial Super Gallo, lo unificó, ganó el campeonato mundial Pluma y logró victorias importantísimas en el boxeo, con un estilo propio de él, una persona también con mucho carisma. La gente quiere mucho a Pelenchín. Hizo grandes cosas para, vuelvo y repito, no ser el modelo de estilista ni el modelo de pegador. ¿Qué puedes decir de Nica Concepción? Un gran guerrero, un boxeador que salió de las filas de un reality show que se hizo en Panamá, que se llamaba precisamente El Primer Guerrero, que buscaba boxeadores novatos que pudieran ir surgiendo. De ahí surge el Nica Concepción, este boxeador que era un corazón que no le cabía en el pecho, un guerrero que nunca le temió a nadie, que ganó campeonatos mundiales en 2 categorías, en la 112 y en la 115, pero que obviamente la vida del boxeador es muy corta, muy breve. Salvo excepciones, un boxeador por lo regular puede tener 10, 12 años. Bueno, no metamos a Durán, porque es que Durán, desde que tú metes a Durán en algo, te rompe la estadística, te rompe la norma, te rompe todo. Durán, si no hubiera tenido el accidente en Argentina, a lo mejor hubiera seguido peleando 2 años más, porque la mente le decía que él podía hacerlo. Entonces, eso es lo que pasa, que el Nica Concepción, que era un guerrero, que iba a sangre y fuego a buscar su victoria, pues era espectacular, era dramático verlo. Y obviamente eso impacta mucho a la gente. Lo que habíamos comentado hace poco, que a la gente le gusta esos guerreros. El tipo que no teme, el tipo que va hacia adelante. Ese era el Nica Concepción. Has pasado, Daniel, de que, y yo creo que tú has podido verlo, la gente quiere boxeo, como de lugar, quiere un espectáculo. Últimamente, si te has dado cuenta, están peleando influencers, están peleando personas ahí que ponen en un ring, pero se llena. Sí. Y muchas veces las cartillas de boxeo que vienen boxeadores reales socialmente eso no se llenan. Así es. ¿Qué está pasando en ese sentido? Yo también lo he pensado. Antes nada más quiero que no se me olvide mencionar a Chemito Moreno. ¿Cómo no? Sí, mi hermano. Saludos. Chemo. Sí. Yo una vez le dije, este es el Whittaker panameño. Qué problema pegarle a Chemito. Chemito sigue siendo el campeón mundial gallo que más tiempo ha tenido el título. Hizo 12 defensas de la corona, una más que Panamá. Él me acordaba a Hilario Zapata. También, ese estilo tan especial que era muy difícil pegarle. Chemito Moreno, formidable. Pero volviendo al tema, yo también lo analizo, Luchito, y también me pongo a pensar, aquí en Panamá y en el mundo, porque aquí en Panamá vimos el experimento ese que hicieron los muchachos con el misil y el otro, que eran llenos completos.
Hace como 3 o 4 semanas, un amigo mío, Alex Claro, hizo en Colón, en la arena de Colón, Llenísimo. una Con pelea Dundun de con Dundun Suá. Ey, Pitito, en el techo la gente. Y yo le decía al presidente de la Comisión de Boxeo de Colón, el doctor Rena, el doctor, hable con Alexis Claro, hermano, qué fórmula. Ey, si eso nos va a traer gente que al estar en la arena van a ver los prospectos formales del boxeo, vamos a utilizar ese recurso. Fusionar. Si hay que buscar. Por eso es que te preguntaban antes, ¿qué pasa? ¿Qué hacía hace? falta? Porque no solamente en el tema de la producción de espectáculos, sino forjándolos a ellos. Yo me acuerdo, vi los pininos de Pelenchín, que él iba, muy amigo, mira, 2 amistades de él, muy cercanas a él, que lo vi. Luis Lucar, el aspirante, artista de reggae, y mi persona. Él iba a uno de estos almacenes en la central. Y yo veía, le daban, el hindú le daba $20 todos los días, en la mañana y en la tarde. O sea, era para poner la paila y anda a entrenar. Coño, hasta que lo logró. Entonces, no sé si la empresa privada, no sé si tenemos ese material ahí, pero la gente no confía en meter su plata. Sí, cuando hay un ídolo o cuando hay una figura que es capaz de atraer esa mirada, se hace más fácil porque todo el mundo quiere estar en el grupo de los ganadores. Ahorita mismo el boxeo panameño está en una especie de marea seca, pero yo tengo la total confianza de que nos vamos a volver a recuperar porque la historia del boxeo panameño lo dice. Hay una anécdota de Pelenchín. Pelenchín es mi brother. Un ser humano. Pelenchín, yo vi todas las peleas de Pelenchín desde la primera. Debutó en una discoteca que quedaba en la Ricardo J. Alfaro, la discoteca Congo, se llama, eso ya no existe, no sé si tú la llegaste a conocer. ¿Cómo no estábamos? Que hacían shows ahí, eso. Sí. Pero Pelenchín también, además, Pelenchín es artista. A Pelenchín le gusta bailar, le gusta cantar. Y Pelenchín nunca fue vicioso. Pelenchín ni fumaba ni tomaba. Yo me llevaba a Pelenchín, Pele, acuérdate de esta, si estás viendo el programa. Pelenchín quería cantar. Entonces mi amigo Conrado Bryce hacía en la discoteca Bombardi de Río Abajo. Ese es mi barrio, Río Abajo. Uno de mis 2 barrios, el otro es Santana. Y la gente cantaba, una especie de noche aficionado. Y cuenta la gente cantaba. Y yo llevé a Pelenchín allá. Y yo tenía que comprarle a Pelenchín un litro de jugo de naranja, porque Pelenchín no tomaba trago, él es un hombre sano. No, sí. Nosotros hasta en Teletón lo metimos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Sí. Y también en Metcon ahí salió bailando en un concurso de esto de baile. Me acuerdo salió, ¿cómo se llama el futbolista de chiquito? Ay, Dios mío, que fue selección de Panamá. Ey, ya me está atacando el alemán a veces, pero yo ahí, Puchito Medina, yo no me dejo. Ey, el alemán a veces, ¿a usted le pasa tan joven? Sí. Que a vese no se acuerdan de algo, pero yo le doy. Hasta que uno el se acuerda. Alzheimer no me bajo de a mí. Pero tú sabes que hay uno peor que el alemán, ¿no? El italiano. Se llama Franco Deterioro. Sí. Cuando ese te ataca, hermano, ya está en problemas. Pitito se me queda mirando. Yo pensé que iba a decir algo serio. No, es que yo estoy grabando los pregones. Eso es lo que él no sabe. Ya tenemos más de 15, 20 minutos. No, más de 15. Más. Tenemos 1 hora, 1 hora 22 minutos. Me habías dicho que 1 hora era demasiado. ¿En serio? No, ya para terminar, ¿qué le puedes decir a todos los aficionados al boxeo, de los que están empezando, que quieren ser un Roberto Durán? ¿Qué le puede decir Daniel Alonso tanto a ellos como a los promotores? Yo les diría que Panamá ha tenido 33 connacionales que han llegado a campeones mundiales. 30 varones, 3 mujeres y una campeona mundial olímpica, Ateína Bailo. Si esos 34 lo pudieron lograr, tú también lo puedes lograr. Okay. Pero tiene que ser con las mismas condiciones. Disciplina, dedicación, abstenerte de las cosas que tú sabes que están mal, que no las debes hacer. O sea, y esmerarte y decidirte en lograr tus objetivos. Panamá es un país con el ADN en cada panameño del boxeo. Entonces, pero es cuestión de también darle incentivo a ese atleta. Igual él va a poder jugar fútbol o va a poder jugar basquetbol o lo que sea, pero hay que hacer una reingeniería. Y no solamente me refiero al gobierno a través de Pandeportes, que tiene la responsabilidad gubernamental de hacerlo,
sino también a la empresa privada que puedan apoyar. Tenemos que ser creativos, tenemos que hacer más en el boxeo olímpico. Esa es la cantera de la cual salen los futuros boxeadores profesionales. Tenemos que hacer más cartillas de boxeo, más clubes de boxeo. En estos días yo estuve en un mall que no los conocía, les confío, se llama Mega Mall, queda en el área este. Yo había llegado a la 24 hasta La Doña, donde había un casino que allá hacíamos boxeo. Este es más allá, donde termina la línea 2 del metro. No Tocumen. Ey, y sí, el Torito Concepción hizo una función de boxeo ahí. Y hablando con el representante, que me pareció un tipo genial, se llama Dorindo Vega, que él me decía la cantidad de población que hay allá, la cantidad de juventud que hay. ¿Y cómo no se nos ocurre hacer una escuela de boxeo, un gimnasio, darle algún incentivo? Hay que invertir, darle algún tipo de facilidad a ese muchacho para que se dedique al boxeo, porque tiene tantos ejemplos que seguir. Difícil sería que tú le pidas a un paraguayo que sea campeón mundial si Paraguay no ha tenido campeón mundial de boxeo, por ejemplo, o a un boliviano. Si allá no, allá es fútbol, allá es otra cosa. No está en su ADN. Exacto, no está en el ADN. En el ADN del panameño sí. Yo creo que es una mezcla de factores, Luchito. Yo creo que todos tenemos que dar un poco, cada uno en el área que le compete. Mi compromiso es seguir apoyando el boxeo panameño en todas sus manifestaciones, ayudando a nuestros valores, y estoy seguro, a veces nos demora un poquito más, a veces un poquito menos, pero vamos a volver a un nivel alto en el boxeo panameño. Qué bueno. De esta manera te decimos gracias, Daniel. Honor. Fueron 2 semanas nosotros arriando por acá. No, hombre, yo también, Luchito, Sí, exacto, yo también exacto. muy contento. Oye, me he sentido muy bien aquí, verdaderamente que compartir, recorrer el camino que uno ha transitado, compartirlo con gente como ustedes, que son más jóvenes que yo, por supuesto, y sobre todo los que nos están viendo. Estoy seguro que algunas cosas aprendieron, algunas cosas que no sabían, y pues un legado siempre, un mensaje siempre positivo. Esfuérzate por ser mejor, exígete cada vez más. Si algo lo hiciste bien hoy, mañana lo puedes hacer mejor. Y el hecho de que hayas hecho algo bien hoy no significa que la vas a cagar mañana. No, Sí. señor. Es esforzarse por ser mejor, estudiar. Se lo dice alguien que lee todos los días. Yo tengo las 4 grandes pasiones mías. Hoy hemos hablado de una de ellas, que es el boxeo, pero también la música es mi gran pasión, la lectura y el dominó. No sé cuál va primero que la otra, pero esas son mis 4 pasiones, y en las 4 trato de ser lo mejor. En el dominó, a veces me guindan la doble cena, a veces me meten un zapatero, pero nadie se salva de eso en el dominó. Pero esforzarse por hacer las cosas bien. Ese es mi mensaje. Se lo dice a alguien que viene de abajo. No es que ahora estoy arriba, pero estoy un poquito mejor, que encontró en el estudio. Yo soy producto de la escuela pública. Uh-huh. Yo soy el producto de la educación pública, vengo de barrios modestos, humildes, y todo se puede con esfuerzo, con dedicación y con disciplina y convicción en que uno puede lograr lo que se propone. Claro que sí, y vas a tener tu saludo nuevamente en Weekend. Ay. Así Buena, que buena esa. de esta manera terminamos ahí, Luis Humberto Aguirre, otro Flowcast en esta ocasión, con el que saca chispa en la pantalla los jueves y en las transmisiones internacionales. Y nos despedimos de esta manera. ¡Bim, bam! ¡Bam! Esto sí es pegar duro. Nos vemos en la próxima. Balboa Ice, Fonseca Tour, Popeyes, Colón Town.